¿Quieres conocer de tecnología? En Punto Móvil te asesoramos y te damos respaldo. Crédito con Agabala, Centro Comercial Monterrey, local 060, 197 y 384. Punto Móvil, lo mejor en tecnología. Bienvenidos a Café con Dios TV. Un espacio para hacer un alto en el camino y escuchar un mensaje de vida que transformará tu corazón. Dirige y presenta a Andrea Escobar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con Dios TV. Es un privilegio poderles saludar y poderles presentar a un invitado que les contará su historia. Una historia real, un testimonio de vida que incrementará su fe para que usted pueda creer que así como pasó con él y como Dios lo hizo con él, va a suceder con usted y con su familia. Hoy, como siempre, desde el Hotel Trip Medellín, a quien queremos agradecer por permitirnos producir, presentar y realizar este programa que se llama Café con Dios TV. En este lugar ustedes pueden realizar sus celebraciones, bodas, cumpleaños, matrimonios, 15 años. Pueden además realizar seminarios, conferencias, plenarias, ruedas de negocios. Lo que tengan planificado lo pueden hacer aquí, en el Hotel Trip Medellín, que está ubicado en Colombia con la 70. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, Café con Dios TV. Ahí van a encontrar todas las historias en nuestro canal de YouTube. Ahí está apareciendo en pantalla. Dele like y por favor comparta esta historia, este canal con otras personas que van a ser bendecidas gracias a usted. Por lo pronto les quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Johnny Gutiérrez, esposo, periodista, presentador, relator, todo en uno. Además, papá. Les voy a presentar el testimonio de este hombre el día de hoy, pero primero le voy a dar la bienvenida. Johnny, bienvenido a Café con Dios, ¿cómo estás? Hola Andrea, muchas gracias. Es un placer estar en Café con Dios y sobre todo que mi historia de vida sirva de reflexión y de inspiración para muchas personas que de pronto han pasado o que están pasando situaciones parecidas y qué más que estar con Café con Dios. Muchas gracias. Estoy completamente segura, Johnny, que tu historia va a enternecer, va a conmover, va a llenar de fuerza, de valor, de voluntad, de gallardía a los hombres y las mujeres y a las familias que en este momento nos están viendo. Johnny, para empezar, ¿quién eres? ¿Quién es Johnny Gutiérrez? Johnny Gutiérrez, o la Fuerza Paisa, como ya me conocen la mayoría de los oyentes, televidentes y los que han disfrutado del fútbol profesional no solo en Colombia, periodista deportivo de RCN Radio, un bendecido de Dios de principio a fin, y que tuvo que vivir algunas situaciones para entender que las bendiciones no siempre son las bendiciones materiales, que hay bendiciones que a veces no las percibimos y que la misma vida nos va enseñando que hay que valorar lo que tenemos a diario. Claro, es que se me había olvidado contarles que aquí donde ustedes lo ven, Johnny Gutiérrez es periodista deportivo y hace parte del equipo deportivo de RCN Radio, así que pendientes porque ustedes lo pueden escuchar a través de los 990 AM de RCN Radio y Antena 2, compartiendo todo lo que tiene que ver con el sistema deportivo de nuestra cadena radial. Y por supuesto, prepárense porque en el Mundial va a estar increíble. Sigamos con la historia. Sigamos contándole a nuestros seguidores acerca de Johnny. Johnny pasa por un episodio muy difícil y de hecho el testimonio de Johnny lo conocí en los pasillos de RCN Radio. Alguien se acercó a mí y me dijo, Andrea, tienes que hablar con Johnny. Ese testimonio de vida es tremendo. Lo que le pasó a Johnny tiene que ser registrado a través de Café con Dios 2021. Pero antes de hablar de ese testimonio, Johnny, que ha sido muy difícil, quiero que me cuentes cómo llega Viviana, que es la protagonista de esta historia que vamos a contar a continuación a tu vida. ¿Cómo llega ella? Bueno, Viviana es una de las tantas bendiciones y hago énfasis en lo de las bendiciones porque siempre hemos creído que las bendiciones es cuando te puedes comprar un carro, un apartamento, cuando logras viajar o tener una estabilidad económica. Las bendiciones son a veces todas esas personas o situaciones o empresas o mismas experiencias que se atraviesan en nuestra vida. Yo crecí en un barrio popular de la ciudad de Medellín, siempre soñando
en construir mi carrera como un periodista deportivo. Siendo un niño me imaginaba en los micrófonos, en televisión, en radio, y era algo que siempre construí desde el principio y lo construía mucho pulso, disciplina, trabajando, estudiando. A Viviana la conocí justamente por una bendición de haber llegado a una empresa de mensajería. Yo salí del colegio pensando que era fácil de inmediato entrar a medios y cuando me encuentro con la realidad empecé a trabajar y a estudiar porque veía que no podía estudiar únicamente. Fui mensajero 9 años en una empresa de mensajería, allá conocí a Viviana y mientras trabajaba y estudiaba la conocí a ella, significó mucho para mí en ese progreso, en esa intención de seguir construyendo mi sueño. Luego de 9 años de noviazgo decidimos hacer una familia. ¿Hace cuánto fue eso? Son 17 años en total de relación. Construimos una familia, Viviana la conocí en el año 2000. En el año 2000 simplemente empezamos como una amistad y luego pues se convirtió en una relación muy estable. Como fuera iba a llegar el mensaje al corazón de Viviana, este hombre la conquistó. ¿Qué pasó luego de ahí? Esa es la primera enseñanza, Andrea. Mire, lo que uno quiere y se lo propone, lo logra. Y uno a veces cree que hay cosas que son imposibles. Yo trabajaba en el área de mensajería, ella trabaja en la parte administrativa. Y después de muchas intenciones de intentar invitarla a comer un helado, a comer algo con ella, al final accedió y empezamos a hacer una amistad y luego un noviazgo que duró 9 años, muy largo, y al final decidimos tener una familia, nos fuimos a vivir juntos, no nos casamos, que eso es algo de lo cual quiero contar más adelante y quiero enfatizar, pero logramos tener una bonita familia porque llegó un hijo, llegó Matías y llegaron muchas cosas. Las famosas bendiciones que siempre pedimos desde lo económico, desde lo material, las construimos y las empezamos a lograr. Y obviamente con algunos vacíos y como toda relación con algunas situaciones, pero teníamos una bonita familia. Ahí estamos viendo fotos precisamente de Matías, de Viviana, de tu relación con ella. Estamos viendo un poco acerca de tu familia, de esa familia con la que tanto amor hablas, Johnny. Qué bonito ver esas fotos de cercanía, de amor, de un registro que queda en el corazón, ¿verdad? Sé que nuestros seguidores estarán preguntándose, ¿pero qué le pasó a Johnny? ¿Por qué hoy está sentado en la sala de Café con Dios 2021? Sé que todavía para ti es duro hablar de esta situación, pero como siempre le digo a nuestros invitados, el sentimiento es imposible pararlo, el sentimiento es imposible frenarlo. Sea lo que sea, tú sabes que lo que más deseamos es que tu corazón se desnude espiritualmente ante los seguidores de Café con Dios y que sea una historia inspiradora para otros. Lo que tú nos quieras contar está bien. Bueno, como lo dije anteriormente, llegaron muchas bendiciones, logré renunciar a la empresa de mensajería porque ya había estudiado y estaba ya ejerciendo como periodista deportivo. Ella siguió en su empresa, yo ya empecé a trabajar como periodista y obviamente mejoraron muchas cosas, las condiciones económicas, los proyectos ya se vinieron, ya estábamos viviendo juntos, decidimos tener un hijo, nació Matías, logramos comprar un apartamento y empezaron a fluir un montón de cosas y pues como todos los humanos siempre deseábamos querer más, soñábamos con tener una parcelación, una finca en algún sitio, paseábamos, se vinieron un montón de proyectos que lo veíamos muy cercano por lo que estábamos haciendo, el trabajo de ella, el trabajo mío, como familia estábamos muy estables, estaba funcionando todo a la perfección, hasta que llegó una situación que a cualquiera le puede pasar y en cualquier momento, y a veces no creemos que nos va a pasar, creemos que eso pasa al vecino, al primo, al amigo, pero nunca creemos que nos va a suceder a nosotros. Viviana, dentro de su vida empezamos a notar que estaba perdiendo peso, la notaba cansada, pensábamos que era el estrés de su trabajo, después de consultar con muchos médicos y de revisar muchas cosas, decidieron hacerle una endoscopia, detectaron que tenía un cáncer de estómago, y ahí empezó un proceso que fue un proceso duro, largo, pero con muchas enseñanzas, y con enseñanzas que a veces, como a la fuerza, hay que aprenderlas, y que lo importante es que esas enseñanzas se queden
y que le sirvan a otras personas también para entender lo que realmente debe ser la vida de lo que uno normalmente está asumiendo y de cómo afrontar las situaciones. Johnny, transcurría el año 2018 y nos acabas de decir que ella empezó con unos síntomas de perder peso, empezó a manifestar cambios físicos y pues recurrieron a hacer unos exámenes. Esos exámenes arrojaron un diagnóstico y ese diagnóstico fue cáncer de estómago. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando el médico salió y les dijo, esto es lo que está viviendo Viviana en este momento, esta es su condición? ¿Qué pasó? Lo primero es que no nos lo hicieron saber a los dos, a ambos fue creo que otra bendición porque el médico me llamó aparte, me preguntó quién era el acompañante de ella y me lo dijo. Fue la primera decisión que tuve que tomar en ese momento y era si se lo contaba a ella o si me quedaba callado. Hay dos momentos muy duros dentro del proceso con Viviana y fue ese día el conocer que tenía un tumor y luego cuando me dicen no hay nada que hacer. Fue un cimbronazo, como si te cogieran y te sacudieran y te dieran contra el piso porque Matías tenía apenas 5 añitos. ¿Y cuánto de casados de vivir juntos? De vivir juntos llevamos 6 años ya. Fueron en un momento en el que todo estaba fluyendo de una manera perfecta, porque en mi trabajo estaba arriba, catapultado, sentía que todos mis proyectos profesionales, económicos, emocionales estaban a la perfección y llega una situación de esas. Meses antes estábamos en un pueblo mirando lotes para empezar a construir ese sueño de una casita, porque yo le decía a ella cuando tengamos 50 años tenemos que vivir en un pueblo, en una zona rural, tomarnos un café mientras vemos caer la lluvia en una zona rural. Qué bonito. Era un montón de cosas y Tantos entonces sueños. era como, pasaron muchas cosas por mi cabeza, aquí qué pasó, en qué momento, bueno, se me hizo eterno bajar desde el sitio en el que estaba con ella, decirle a ella qué era lo que tenía. Inicialmente le dije que era un tumor y que había que revisar, la palabra cáncer nunca la utilicé en ese momento, hasta que un médico a ella después le dijo que era cáncer y fue un momento muy duro para ella, pero estábamos todavía como con la incertidumbre de saber si se podía operar, si había alguna otra situación. Y ahí viene el otro momento duro y es cuando a ella le hacen una intervención quirúrgica mirando a ver si se podía hacer alguna situación y en 35, 40 minutos sale el oncólogo a decirme, tenemos 6 meses. Yo inicialmente pensaba que 6 meses eran 6 meses para hacer el tratamiento y en medio de la duda y de todo ese montón de información me aclaró que eran 6 meses de vida. Johnny, nos hablas de todo el suceso, de lo que se ha vivido con Viviana, de las noticias de los médicos, de cómo salían de cada intervención o de cada examen, dando una noticia tan devastadora. Mi pregunta es, y sé que de quienes nos ven es, ¿de dónde sacabas las fuerzas? Porque un niño de 3, 4 años, en medio de este proceso tan difícil, ¿de dónde sacabas las fuerzas para continuar? Una sola palabra, Dios. Dios, el amor a mi hijo, el amor a Viviana. La primera decisión que tomé fue no contarle a ella. Estábamos en el mes de julio, cuando me dicen tiene 6 meses, es inevitable usted pensar que 6 meses era para diciembre, la fecha en la que los médicos decían Viviana iba a abandonar este mundo. La primera decisión que tomé fue decirle al médico que por favor no me le dijeran a ella el diagnóstico. Yo me guardé esa información porque me imaginé, si Viviana va a vivir 6 meses, que esos 6 meses los viva a plenitud con su hijo, conmigo, disfrutando lo que le quedaba de vida y que de alguna otra manera los viviera bien, tranquila, a pesar de estar cruzando una enfermedad tan terrible. Mi niño estaba muy pequeño, me imaginaba el escenario de ver al niño llorando y ella llorando todos los días, sabiendo que cada día restaban menos días y ese proceso lo vivimos mucho más cercano a Dios. Siempre fuimos muy católicos, íbamos a misa normal, pero creo que en ese momento entendimos que la única solución era Dios, aferrarnos a Dios. Ella en su plan de recuperarse, yo en el plan de esperar un milagro, porque siempre hasta el final pensé que iba a llegar un milagro y que Viviana se me iba a aliviar, y también en ese plan de que me diera fuerzas. Todos los días le pedía a Dios, Dios, dame fuerzas para saber llevar la situación, dame sabiduría para saber afrontar las noticias y dame las fuerzas para poder llevar esto a plenitud.
Hay algo que me causa mucha curiosidad y quiero que nos hables un poco de eso, Johnny, y es que todo el tiempo te refieres a Matías, a Matías. La información no la conocía nadie, solo tú. Matías tampoco sabía de la enfermedad de la mamá y tampoco tenía la razón o tenía esa conciencia para decir mamá se está muriendo. Pero ¿cómo manejaste esa situación con tu hijo? ¿Cómo viviste este proceso con un niño de 3, 4 años? Lo más duro eran las hospitalizaciones, porque obviamente el niño por su edad no lo dejaban entrar al hospital a visitarla, eran 10, 15 días de hospitalizaciones. El niño en el momento en que veía a la mamá después de las quimioterapias, veía cómo vomitaba, la empezó a ver delgada, ya ella no lo podía cargar de la misma manera. El niño, yo creo que con el transcurrir de las cosas fue mirando cómo iba evolucionando la situación, y la verdad yo creo que hasta Viviana en el fondo ya entendió que su vida se estaba apagando. Teníamos mucha fe y todo, pero muy allá en el fondo nos dábamos cuenta que el tema no estaba como queríamos. Sin embargo, pudimos ir a Santa Marta, pudimos pasear, pudimos vivir la vida, muchos momentos intensamente, como si Viviana no estuviera enferma. Yo creo que eso fue lo más lindo de todo el proceso, que logramos desatrasarnos, porque aunque uno sienta que está haciendo bien las cosas con las personas, en este tipo de situaciones uno se da cuenta que hay muchos momentos que uno no valora. Le dábamos gracias a Dios los días que ella podía despertar en su cama, en nuestra casa, cuando no estaba en un hospital, cuando ella podía comer lo que quería, también lo vivíamos y lo orábamos mucho, le dábamos muchas gracias a Dios cuando lográbamos obtener esas cosas simples que uno a veces cree que son normales. Vuelvo y digo lo de las bendiciones, siempre creemos que las bendiciones es tener carro, casa, estar bien económicamente, y el despertarse, el poder abrazar a su hijo, el poder cargar a su hijo, el poder pasear, el poder decirme quiero comer esta torta y me la puedo comer, en fin, eran un montón de cosas que uno a veces no las valora y que tienen que suceder ese tipo de situaciones para entender que a diario estamos recibiendo bendiciones. Llega un año difícil para Johnny porque llega el día que nadie estaba esperando en esta historia. Llega un día duro donde ves partir a Viviana. Cuéntanos acerca de eso. A Viviana le detectaron el cáncer en el 2018. Según el presupuesto de los médicos era para fallecer en diciembre del 2018. Dios me permitió y a ella le permitió disfrutar un año. No fueron 6 meses, fue un año. Viviana falleció el 2 de julio del 2019, después de haber vivido muchas cosas. Paseamos, disfrutamos, pudo conocer su nieta. Viviana tiene una hija y logró conocer su nieta. La hija estaba en embarazo. Cuando empezó el proceso de las quimioterapias y todo, coincidió también con que la hija estaba esperando una bebé, Lucía, que es hermosa, y logró disfrutar todas esas cosas. Cuando Viviana partió de este mundo, saqué la conclusión que Dios nos preparó, y nos preparó todo ese año para entender que Viviana estaba en este mundo y ya había cumplido a lo que Dios le había enviado. Formar un hombre, formar un esposo, darle un hijo, Prepararlo para prepararme ser ese papá. para esa situación, prepararme para asumir ciertos roles que inconscientemente me estaba preparando y no me daba cuenta, de ser papá y jefe de hogar. Todo en uno. Todo en uno, en un año fue un año de muchos aprendizajes, desde lo emocional, desde lo económico, lo espiritual, de entender en todo ese año. Dios como que dijo, este año es para que Viviana haga lo que finalmente tenía que hacer en este mundo. Falleció, fue un momento muy duro, contarle a Matías que su mamá ya no iba a estar, despedirnos de ella desde la parte física y empezar a construir un proyecto que no lo tenía presupuestado año y medio, 2 años atrás. Pues nunca me imaginé que yo a mis 35, 36 años en ese momento iba a quedar viudo, con un hijo, con un montón de proyectos que se caían porque ya no estaba la persona con la que inicialmente tenía ese presupuesto. En fin, fue muy duro. Johnny, yo quiero devolverme un poquito en la historia porque créeme, he escuchado atentamente y sé que nuestros seguidores de Café con Dios TV lo han escuchado. Hemos escuchado atentamente todo lo que nos has dicho, hemos visto tus ojos llenos de lágrimas
hemos sentido tu dolor, sabemos de pronto emocionalmente por el cuadro tan difícil que has pasado, pero hubo algo que se quedó sembrado en mi corazón porque dijiste, yo no logré casarme, yo me fui a vivir con ella, yo no me casé. Y dijiste, más adelante te cuento, hablamos de esto. ¿Qué quieres decir acerca de eso? ¿Por qué enfatizaste en esa frase como tal, no me casé con ella? Los duelos y según lo que aprendí con otra gran persona que conocí como Felipe Camacho, que ayudó mucho en el proceso al final. Maravilloso. Los duelos son a veces sentidos de culpa y siempre van a quedar sentidos de culpa con las personas por muy bien que nos manejemos, Claro, porque que todos no cometemos hice, errores, claro. que no hice, que dejé de hacer. Yo quedé muy tranquilo al despedir a Viviana porque sentí que como papá, como esposo, logré entregarme y lo que me faltaba por entregarme en ese año logré hacerlo. Y en ese año intenté cumplirle el sueño que no le cumplí y fue casarme con ella. No nos casamos a pesar de tener 17 años de relación, porque ya en medio de su enfermedad, en los trámites que requería casarnos, que ella lograra su confirmación, ella no se había confirmado, y hubo un montón de cosas que se presentaron para casarnos que no logré casarme con ella, y siempre quedé con ese vacío y siento ese vacío porque el sueño de toda mujer es llegar a un altar vestida de blanco, y pues Viviana llevaba mucho tiempo conmigo, ella lo merecía haberse casado conmigo y no logré casarme. Eso fue un vacío y es un vacío que todavía siento. Y de manera de pronto indirecta le estás dando un mensaje a quienes nos están viendo de haga lo que tenga que hacer ahora, porque después puede ser demasiado tarde. Los momentos y la vida es lo que estás viviendo, no postergar los sueños, los proyectos, las metas, las emociones. Si usted está con su pareja y se quiere casar, ¿qué puede esperar? ¿A poder tener un carro, una casa, el poder estar bien supuestamente económicamente para casarse? No, son cosas que en el momento se van dando. Usted no sabe si hoy se acuesta y mañana ese sueño se frustra. Así es. Nosotros nos acostamos un 18 de junio del 2018 pensando que íbamos a hacernos un examen y que simplemente le iban a decir que estaba perdiendo peso porque era un tema de colon, una situación, simplemente estrés, y nos acostamos un 19 diciéndonos que tenía cáncer. Entonces, si usted tiene su pareja, si usted tiene sus sueños, sus proyectos, ¿qué está pensando? Es tomar la decisión en el momento, y lo material tiene que pasar a segundo plano. Viva su vida y disfrute su vida e intente hacer feliz a la persona que tiene a su lado. Una vez se va Viviana, parte Viviana, ya no está más en esta tierra. ¿Cuál fue el pensamiento de Johnny con su hijo, con lo que lo rodea, con su trabajo, su propia vida? ¿Qué le pasó a Johnny por la mente? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y ahora qué hago? Es una pregunta que me la hice todo el tiempo, desde el mismo momento en que me dijeron, quiero confesar que estuve en rebeldía con Dios, porque cuando a mí me dicen Viviana tiene cáncer, yo decía, ¿por qué a Viviana? ¿Por qué a mí? No quiero herir susceptibilidades, pero cuando yo veía mamás que no se comportaban como mamás con sus hijos o no se comportaban como esposas con sus esposos, Viviana era una persona noble, entregada a las personas, de muy buen corazón, una persona con muchos sueños, con muchos proyectos, joven, quería ver crecer su hijo. Yo decía, pero ¿por qué a Viviana? ¿Por qué a nosotros? Nosotros, uno tiene cosas, errores como todas las personas, pero yo decía, nosotros nuestros errores no son tan malos como para que se nos presente esto, lo veíamos como un castigo. Al final, pues ya en esa rebeldía con Dios, era entrar a pensar el por qué pasan las cosas. Alguien me decía siempre es que las cosas pasan por algo, y eso yo no lo digería, hasta que al final lo entendí. Después de recordar las veces que ella oraba, las mismas palabras que ella me decía, y con alguien que fue determinante, que fue mi hijo. Matías, en los momentos más duros de la ausencia de Viviana, al llegar a mi casa el mismo día de las honras fúnebres y abrazarme y decirme, papi, yo estoy contigo. El niño me dio muchas enseñanzas en muchos momentos, en mi soledad con él, cuando él me decía, yo te tengo a ti, somos dos, ese tipo de cosas me hicieron entender que ya la vida tenía que continuar y que tenía que arrancar por Matías, porque era
la mejor enseñanza o el mejor homenaje para Viviana era estar con mi hijo y estar bien con él. Que lo que ella no pudo ver, pues que por medio de mí lograra ese sueño, esa aspiración que ella tenía. Cercano otra vez a Dios, volví a entregarme a Dios, con muchos errores todavía, con muchos miedos, con muchos temores, pero siempre pidiéndole a Dios que me dé la sabiduría para seguir luchando y seguir buscando esos sueños y esas cosas que llegaron en un momento en que frenaron, pero que tienen que volver a arrancar. Y era volver a iniciar. Se cayó un castillo de naipes, pero quedaron todavía piezas. Era a partir de ese castillo que arrancó a seguir continuando y por mi hijo seguir adelante. Johnny, ya han pasado 3 años y medio de la partida de Viviana y sigues ahí, valiente, al pie del cañón, de la mano de tu hijo, tratando de salir adelante, mostrando esa gallardía que hasta el día de hoy a todos nos has mostrado, porque ha sido impactante el amor que le tienes a Matías. Y quiero que hoy, desde esa autoridad de hombre, de lo que has vivido, porque sé que tal vez muchos están en este momento viendo cómo se está pagando la vida de un familiar, que entre otras cosas, algo que no enfatizamos, y es que tú escuchaste cuando Dios te dijo, Viviana se va a morir. Tú te preparaste para eso. ¿Qué mensaje quisieras dejarle a todos nuestros seguidores de Café con Dios TV? Valorar la vida, valorar las personas que tenemos a nuestro alrededor, valorar esos pequeños detalles o esas bendiciones que son inadvertidas y sobre todo estar cercano a Dios, pedir mucha sabiduría a Dios en todas las cosas. Al final, cuando Viviana ya estaba en sus últimos días, aunque ella estuvo consciente hasta las últimas horas de vida, el subconsciente me decía que en definitiva ya no se podía hacer nada por Viviana. Es aprender que aún de los momentos duros hay que sacar conclusiones y cosas positivas. Al final he concluido que Viviana, su función en la tierra era prepararme para un montón de cosas. Mi vida no era la misma antes de conocer a Viviana. Con Viviana aprendí muchas cosas y pude desarrollar muchas habilidades que nunca pensé que le iba a desarrollar. Ser responsable con mi hijo, estar muy pendiente de mi hijo. El mensaje para todos es los que están atravesando momentos como el que yo viví, acercarse a Dios, porque también en mi caso no fue un final feliz como lo imaginaba, pero también conocí muchas historias dentro del proceso de Viviana de personas que para el hombre ya no había nada que hacer y Dios terminó dándole la bendición de decirles hay una segunda oportunidad. Y que si en su efecto no llega una noticia de esas positivas, nadie quiere ver partir un ser querido, pues sí Dios va dando las fuerzas y nos va preparando en todos los aspectos para asumir una situación de esas y seguir continuando. Es estar con Dios y Dios te pone las fuerzas, el momento, el lugar y las personas para vivir esas situaciones. Con Viviana lo vivimos, ella murió tranquila, murió cercana a Dios, hasta en sus últimos momentos oramos y estuvimos con Dios, le pedimos a Dios muchas fuerzas. Dios se llevó a Viviana, pero me dejó a Matías, y me dejó a Matías dándome un montón de enseñanzas. Creo que no ha habido otra fuente que te inspire más que Dios para poder vertir en la vida de este pequeño que seguramente tiene sus ojos puestos en ti, en lo que tú hagas, en lo que tú digas, en cómo lo lleves por este camino llamado mundo. Aquí estamos, hasta qué momento no sabemos. Hoy podemos estar aquí, mañana ya no estamos, pero cómo estamos viviendo nuestra vida es un mensaje muy lindo que tú nos dejas hoy y por eso te agradezco mucho, John. Gracias por esta historia. Gracias a ti, Andrea. El mensaje para todos es que hoy yo, por ejemplo, yo valoro más las pequeñas cosas, valoro más los momentos, lo que vivo y no lo que tengo. Y pues de seguir adelante hasta que Dios me tenga en este mundo y sobre todo por mi niño. Muchas Además, gracias. porque necesitamos que sigas narrando fútbol, que sigas comentando esos buenos partidos del Nacional, del Medellín, de esos equipos antioqueños y del resto de Colombia, y nos preparamos para un mundial fantástico contigo. Por lo pronto te tengo un regalito. Ahorita estabas hablando que valoras mucho los pequeños detalles. Si bien es pequeña en tamaño,
Esto va a endulzar de una manera muy grande tu vida y la de tu hijo. Espero que lo compartan juntos. Este es un regalo gracias a Tortas y Tortas, nuestro patrocinador en Café con Dios. Detallazo, gracias Andrea, y será un placer disfrutarlo. Gracias a Tortas y Tortas y a ti por la invitación a Café con Dios. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. No quisiera despedir este programa como siempre, cerrando con la oración que sé que va a cambiar su vida, una oración que va a transformar su corazón. Puede hacerla ahí conmigo. Cierre sus ojos y repita después de mí: Señor Jesús, yo te doy gracias por estar conmigo, por darme una oportunidad para poder levantar mi voz y decirte que te amo. Señor, perdona mis errores, perdona mis pecados. Te pido que a partir de hoy tú seas el que dirija mi vida. Te pido, Señor, que me enseñes a vivir conforme a tu voluntad, que me des las fuerzas para afrontar cada batalla y cada dificultad. Yo te entrono en mi corazón y declaro que a partir de hoy tú y yo seremos uno solo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por quedarse hasta el final de esto que se llama Café con Dios TV. Hasta pronto. Esto fue Café con Dios TV. Te esperamos en un próximo programa con un testimonio más que cambiará tu vida.